Vamos a dar lectura. Y dice así su santa palabra, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito que dejó el Señor de los ministerios, para que enseñen a los pastores, dijera usted, aquí eran los apóstoles. En aquel tiempo los apóstoles sembraban, plantaban y enseñaban. Vemos el apóstol Pablo a Timoteo, las cartas que le manda, todas las cartas que habla a los corintios. Él fue su ministerio. Entonces los demás ministerios, los ministerios de pastor y maestro, es en la actualidad. En la actualidad es lo que nos pertenece a las personas que están enfrente, pastores o maestros, edificarse, ser edificados para llegar a ese conocimiento pleno de lo que habla su palabra. Entonces, ese es el propósito que hay en cada iglesia. Entonces, empezamos dándole gracias, Señor. Ábreme el entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé entendimiento esta mañana. Traigo preparado el mensaje, Señor, pero a tu tiempo, Señor, me harás ver las cosas más profundas para entenderlas y aplicarlas en mi vida y explicarlas a mis hermanos, Señor. Porque con el ejemplo practicamos, Padre Santo. Te damos gracias y que tu Espíritu Santo me instruya este día para ver esas profundidades y que mis hermanos ponle, Señor, ese corazón humilde para recibir tu santa palabra, Padre mío. Porque es tu palabra santa la que se habla aquí, Señor, y es la que nos edifica cada día y nos da fortaleza. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando en nuestro caminar diario. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, honra y gloria y poder al Dios Todopoderoso, al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a ver ahora la prédica de hoy. El título, un ejemplo a seguir. Y del tema que se va a hablar es la dirección de Dios en la oración. Y el propósito de este mensaje que se va a explicar es que apliquemos este ejemplo que Dios nos da por medio de su santa palabra en nuestra vida. Ese propósito. El propósito es edificarnos y poner en práctica lo que el Señor nos da. Pues ahora ya ven que como introducción siempre pongo un poquito de introducción. Ahora es cortita, pero de todas maneras vamos a hablar sobre el tema. Para tomar decisiones en nuestra vida y tener la dirección correcta, muchas veces nos olvidamos que es indispensable la oración y comunión con el Espíritu Santo. A veces nos olvidamos, nos paramos y no oramos al Espíritu Santo para que nos dé guía para tomar decisiones, para que Él nos dirija y no errar en esas decisiones que tomamos.
En este ejemplo que nos da las Santas Escrituras nos muestra qué debemos de hacer. Y el Señor nos pone este día, en el mensaje que va a haber, nos pone cómo es el actuar de nuestras vidas aquí. Este es el contexto, tenemos que ponerlo de aquel tiempo a nuestra vida. Esa es la aplicación, de verdad. Leer, explicar, entender lo que el Señor hizo en aquel tiempo y transportarlo a nuestro entorno en esta generación. Entonces, la lectura de la Escritura, vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 15. Allí está toda la prédica, Mateo capítulo 10. Son 2 puntos los que vamos a ver. Es la elección de los apóstoles y la misión de los 12 apóstoles. Esos 2 puntos son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, empezamos como lectura lo que dice su santa palabra en Mateo. Recuerden que yo el evento que voy a hacer aquí lo hago. Yo agarro los 3 evangelios. Porque Mateo aquí lo explica de una forma corrida, pero en Lucas y en Marcos y Lucas están separados en capítulos diferentes. Entonces la misión de uno es sacar todo, porque es un evento que sucedió en los 3 evangelios. Entonces recopila uno los puntos de cada evangelista, de cada libro del evangelio, y los hace uno. Pero Mateo nada más explica uno en corrido, pero hace falta puntos en que Marcos y Lucas rellenan lo que Mateo quiso decir, y eso es lo que se va a explicar el día de hoy. Y vamos así. La Santa Palabra dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, versículo 1 de Mateo 10, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para los que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué pasa aquí? El apóstol, Mateo, nos explica de una manera muy sencilla. No explica más que juntó a los 12, ¿verdad? Pero en Marcos y Lucas les voy a leer
un poquito de los dos, de los dos evangelios para que veamos cómo el Señor en una forma habla y Marcos lo dice de una forma y Lucas lo dice de otra forma, para que entendamos lo que en el evento sucedió. Y vámonos así, ¿verdad? Yo les voy a leer porque pues yo aquí tengo los tres evangelios juntos. El trabajo mío es recopilarlos, para no llevarlos, ahora vamos para acá, vámonos para allá. Sencillamente, ya leímos el evangelio de Mateo, ahora vamos a ver al de Marcos. Como les dije, vienen en dos capítulos diferentes los eventos. Vamos a ver, yo voy a leerles aquí, o si gustan acompañar, ustedes verán. Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, es donde junta lo mismo. Y dice así, Marcos lo dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que sirviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y luego ya pone los nombres: a Simón, a quien puso sobrenombre Pedro; a Jacobo, el hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, estos hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Eso dice Marcos. Ahora vamos a ver nomás el llamado, ¿verdad? Ahora vamos a ver Lucas. Miren, ustedes van a ver la diferencia y les voy a explicar cómo está la situación. En Lucas dice así: en aquellos días él fue al monte. Ahí viene lo importante, que Mateo no dice. Dice, en aquellos días, ese es Lucas capítulo 6, del versículo 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ya de ahí empieza a llamar los nombres, pero aquí lo que me causa un poquito es que hay un hermano aquí que se llama Lebeo. En uno dice que es Lebeo, en otro dice que es Judas, y en otro dice que es Tadeo, pero es el mismo personaje. El nombre Lebeo, sobrenombre Tadeo, y en el nombre, en otro dice Judas, hermano de Jacobo. Entonces sí, yo me puse y dije, bueno, a ver, aquí habla que dice hermano de Jacobo. Sabemos que Jacobo era hermano de Juan, pero habla de otro Jacobo, del hijo de Lebeo, de Alfeo. Entonces ahí dice que hermano de Jacobo, yo me imagino que habla del de Lebeo, del Alfeo, el hijo de Alfeo. Entonces decía yo, bueno, entonces fueron 3 hermanos, fue Pedro y Andrés, Juan y Santiago, y entonces fue este Judas y el otro Jacobo. Decía yo, ¿será así? Bueno, no dice aquí, nada más explica eso. Pero era un punto nada más de vista. Entonces vemos en punto los puntos que les digo yo, los puntos que hay de diferencia. Fíjense bien. Mateo no explica que Jesús fue a orar. Entonces, lo ponemos al revés. Ahora vamos a ponerlo desde Lucas, aunque la prédica es de Mateo, pero vamos a ver a Lucas para dar paso por paso. Dice Lucas que el Señor fue al monte a orar. Entonces, si lo ponemos en orden, el Señor se puso y oró toda la noche. ¿Para qué? Para escoger a los discípulos. Mateo dice que ya los llamó y les da poder. Entonces vemos que la oración está más completo en Lucas, pero tiene cosas Mateo que Lucas no tiene. Y eso es lo importante, pero el punto en sí es este. El Señor oró toda la noche a Dios. ¿Para qué? Para pedir dirección. Por eso
lo que les explicaba yo de la introducción, que nosotros muchas veces no nos acordamos ni siquiera de orar y pedirle, Señor, ¿es correcto lo que vamos a pedir? ¿Es correcto lo que estamos pidiendo, Señor? ¿Está en tu voluntad? ¿Está en mis pensamientos? ¿Está en mi mente? ¿Qué es? Dirección, Señor. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Va a venir Fernando de junio para adelante. Él nos va a apoyar por la ausencia que voy a tener. ¿Qué hicimos nosotros? Yo fui, pedí, hablé con los representantes de todas las iglesias y dijeron que nos iban a apoyar. Bueno, ¿por qué es necesario que oremos para pedir dirección? Probablemente hemos caído en ese error de que lo decimos nada más superficialmente, vamos a orar, ¿verdad? Y a lo mejor nos falta ese punto de crecimiento en nuestra vida, que nos reunamos como iglesia cierto día, cierta hora, para orar esa petición que está dentro de la voluntad de Dios, porque estando dentro de la voluntad de Él escucha, pero si no es su propósito ahorita y no está en su voluntad, no, la oración, aunque uno quiera y quiera, no puede. Pero sin embargo uno ora al Señor, le pide por las necesidades que tengamos, cada quien. Dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Si nosotros tenemos una necesidad y somos sinceros con nuestro Señor y le oramos, que si es su voluntad de que nuestros hijos se conviertan, claro que Él está dentro de su voluntad. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, si uno pone a sus hijos de corazón, sinceramente, y uno abre la necesidad que uno tiene, los hijos no pueden ver eso. No ven. Están como nosotros cuando estábamos antes que estábamos en el camino, antes de llegar a Cristo, éramos así. Alguien tuvo que orar. Alguien oró por nuestras vidas. Alguien no sé quién. Pero alguien en su momento oró y le oró sinceramente por el alma de nosotros. Y el Señor a su tiempo lo concedió. No al tiempo del hermano que haya querido o que haya orado. Pero el Señor pone en nuestro corazón el orar sinceramente, no superficial. Porque a veces oramos superficialmente al Padre Nuestro como una recitación, Padre Nuestro en los cielos, una recitación que no lo profundizamos ni entendemos el significado de esa oración. Es tan poderosa esa oración que a veces como lo hacemos nada más así como recitarlo, y pues dice que el Señor no sean vanas palabras porque no son sinceras. Entonces todo lo que no es sincero, la petición que no es sincera, el Señor lo toma como vano, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe, en verdad, cuando le pedimos sinceramente, con ese corazón bien sincero, Él nos escucha. A su tiempo lo hará, no al tiempo de nosotros. Entonces vemos el ejemplo que nuestro Señor Jesús hizo aquí. ¿Qué hizo? Bueno, oró. ¿Para qué oró? Para escoger a los 12. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin porque Él quería que fueran a predicar? Él fue y dice que los llamó para que fueran a predicar. En Marcos dice así, dice, y estableció los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Miren, Él les da autoridad. Dice, ustedes no vayan por pueblos gentiles, no vayan por caminos de pueblos gentiles. Él sabía sus motivos, porque dice que él vino primero a los judíos, entonces a los hijos de Israel. Entonces muchas veces no entendemos eso, pero Él vino exclusivamente a primero juntar a sus pueblos, después iba a ser a los gentiles. Pero entonces vemos ahí, ¿se acuerdan de la cananea que se arrima? Dice los perrillos también, que dice, no es bueno darle a los perrillos la comida de los hijos. Dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se le caen debajo de la mesa de los hijos. Grande es tu fe, dice el Señor. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? El Señor los llama a eso. Cuando les dice, les da poder, les da autoridad
para sacar demonios. La gente interpreta a veces mal ese punto. ¿Por qué lo interpretan mal? Porque dicen, yo voy a ir a sacar el demonio de aquel, yo voy a ir a hacer allá, yo voy a hacer acá. No, Él te mandó a predicar el Evangelio y el arrepentimiento. Después de que te manda a predicar el Evangelio y el Evangelio del arrepentimiento, ¿qué pasa? Dice, tienen poder, ¿para qué? Para manifestar que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y por eso hacían lo que el Señor les dijo. No los mandó a ir a sacar demonios. No les dijo, ustedes van a sacar demonios. Y no, predicar el Evangelio. Fue el primer punto, los enseñó para estar con Él y mandarlos a predicar. En la siguiente de la misión, en el siguiente de lo que se va a seguir, ahí es donde vamos a ver cómo nos mandan y qué piden que hagan sus discípulos. Entonces en el llamamiento vemos los 3 evangelios del mismo punto y se completa. Se completa el evento de lo que hizo ese día. Fíjense, Lucas, que escoge dicen, en Marcos dice que escogió los que él quiso, y Lucas dice escogió a los 12, pero también Lucas dice que fue la primera vez que los nombra apóstoles. Dice Lucas así, dice, cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En los 3 evangelios es el único lugar que explica que los llamó apóstoles. En los demás dice discípulos o habla de discípulos. Y ahí ya los llama apóstoles. Entonces vemos que la necesidad del Señor en ir, y no nomás esta vez, hay muchas veces, son muchas veces las que el Señor fue a orar en privado para ponerse en obediencia al Padre, decir, Padre, ¿qué hago? Dame dirección. Él se alejaba y oraba a solas, dice. Entonces, ¿qué ejemplo nos da el Señor aquí? Que la oración de nosotros es antes de tomar decisiones. Y cualquier decisión, más que uno toma a la ligera las decisiones que pensamos que son sencillas, no. Toda la dirección en nuestra vida debe estar sujeta al Espíritu Santo. Y mientras no creamos nosotros eso, estamos errando. Acuérdense que la semana pasada tocó hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy delicado todo esto. Ese fue el primer punto. Entendimos que la oración es primero a la petición. Muy bien. El punto número 2 es la misión. La misión de los 12. Y como les digo, yo recopilo los 3 y saco el resumen de los 3 y junto hago la explicación. En Mateo nos habla de una cosa. Él le dice que el primero que no vayan vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también ahí empieza ya la misión. Yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Les dio autoridad, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia das. ¿Verdad? Ok. Marcos. Donde dice Marcos que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Ven cómo Mateo nomás dice los envió. Ok, pero acá dice que los envió de 2 en 2. Y también les dio la autoridad, lo mismo que dice sobre los espíritus inmundos. Y luego enseguida vamos a ver a Lucas. Enseguida hay otro punto, Vamos a ver a Lucas, dice. Lucas dice que les dio poder de autoridad, sobre todo lo mismo, sanar enfermedades. Y también dice que es importante, miren, los mandó a predicar también el reino de Dios. Sanar enfermos,
Y enseguida, cuando hace esto, el Señor les empieza a hacer una petición. Les dice, miren, no lleven nada para el camino. No lleven nada. Nada. Dice, les voy a explicar que dice que no lleven nada. No te proveas de oro, ni de plata, ni de cobre. Es Mateo eso, En nuestros caminos, en nuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Manda lo mismo en todos, excepto en Marcos dice ahí que lleven nada más bastón y sandalias, pero de fuera de ahí dice todo lo mismo. Que vayan, que no sean providos nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno. Entonces, vemos cómo el Señor los envía de 2 en 2 y les da autoridad para que hagan eso, pero los manda a predicar el Evangelio del reino. El siguiente punto de esa misma misión empieza a hacerle la recomendación. Primero, que no lleven nada. ¿Por qué les hace la recomendación? Dice que a donde quiera que entres, mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, infórmate quién en ella es digno y posada allí hasta que salgas. Y al entrar a la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, la paz vendrá sobre ella, la paz de vosotros vendrá sobre ella. Mas si no es digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y luego dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahí. Y enseguida, ¿por qué? Porque va a haber un juicio. Habla de un juicio. Dice que aquella familia, aquella ciudad, aldea que no le recibió, va a ser el castigo, el día del juicio va a ser el castigo más fuerte que como Sodoma y Gomorra. Entonces, emite él esa aclaración: ustedes vayan, no lleven nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Y en todos habla lo mismo. Si vas a la casa, salir y límpiate tus sandalias porque no es digno ahora. ¿Qué es lo que hacían ellos cuando iban a la ciudad? Dice que investigaran, ¿verdad? Que se informaran si era digno o qué. La única palabra que es digna de ser recibida es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Es la palabra fiel y digna de ser recibida. Es lo único digna, la única palabra digna es el Evangelio. Y ellos decían, la persona, la familia, el pueblo, la aldea, donde no te reciban, no es digna de tu palabra. Sal de allí. Pero donde te reciban, quédate ahí. Ahí te van a proveer de lo que necesitas. Nosotros, si va a venir un hermano, va a venir aquí a compartir. ¿Qué ejemplo nos da el Señor ahí? Que tenemos que ser responsables de alimentarle. No habla de salario, Cuando habla de salario con el apóstol Pablo, que dice que el salario es digno del obrero, pues está hablando de otras cosas. Aquí está diciendo, ustedes nada más necesitan alimento y dónde quedarse. Lo demás no es necesario. Los tesoros o los salarios que gane un pastor, fíjense bien, estamos hablando de salariado. Esa es la recompensa que va a tener. Porque no va a haber recompensa en el cielo. Porque tuvo su recompensa monetaria. Por eso de gracia diste, de gracia recibiste, de gracia da. Los tesoros a la paga, ¿dónde va a ser la paga? Cuando estemos con Él. Ahí va a ser la paga.
Ahí va a ser lo que el obrero vino y hizo lo que el Señor decía, ve, sin nada ahí te van a proveer. Si tú esperas salario, no va a ser lo mismo. No, el Señor no habla de salario, dice de alimento, porque el obrero es digno de su alimento. Por eso dice, no lleves ni oro, ni plata, ni nada, nada. Entonces vemos la intención del Señor, que pongamos en ejemplo nosotros aquí. Uno, como iglesia, se compromete a darle sustento y comida al hermano que viene. Y si de uno, dice que somos, ¿qué? Cuando hablé yo de que el que era bondadoso, ¿qué? Da. El misericordioso, da. Entonces eso no es que él quiera salario. Eso es una ofrenda voluntaria como lo hacían las iglesias. Le daban al apóstol Pablo, decía él, no me priven de mi gloria, yo no vengo a hacerle carga para ustedes. El apóstol Pablo trabajaba y hacía tiendas para mantenerse él y mantener a los que andaban con él. Él no iba por dinero, pero cuando hubo necesidad, dice que las iglesias le provieron de sus necesidades. Y fueron iglesias que no tenían, pero dieron de corazón. Nosotros somos una iglesia que es pequeña y para sostener el salario de un pastor es un poco difícil. Pero nuestro como hermanos, como cristianos, es ofrendar de corazón. No porque se sienta mal, nada. El obrero verdadero no va en busca de dinero, hasta como el que rimó, ¿verdad? Verdadero con dinero. El obrero es digno de su alimento. En otros casos, ahora pues Pablo es digno de su salario, pero está hablando por trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja es digna de su salario. No va a regalar el trabajo. La persona que trabaja. Pero nosotros estamos trabajando para la obra en la viña del Señor, que Él es el que nos va a pagar en los tesoros eternos. Nos va a dar aquí, sí nos va a dar sustento, nunca nos va a dejar, ¿eh? Eso ténganlo por seguro, que la persona que va y predica o se encarga de una iglesia, nunca le va a faltar alimento, ¿eh? Jamás, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y cumple. Él le pondrá en el corazón a las personas que den, y sin querer la persona da y lleva, sin decir, es que yo soy cristiano y tengo que dar, no, eso no cuenta, es de voluntario, de voluntad. El mensaje que el Señor nos está mostrando de aquí es para que reflexionemos acerca de todo este punto, de la oración y de los hermanos que uno reciba, a las personas que vienen a hacerse cargo de esta pequeña congregación, ¿verdad? Entonces, vemos lo que el mensaje es. El mensaje está cortito el día de hoy, pero está muy sucinto, muy sustentoso. Cuando el Señor les dice que no vayan, que no son dignas que no es digno la casa, ¿cómo es esto? Si dice, ¿cómo vas a saber que aquella familia o aquella casa es digna de recibirte? Aquí hay una historia, pero hay un contexto de que cuando el Señor los manda, los judíos, dice que había judíos en las aldeas. Había gentiles, había samaritanos y había judíos. Pero ¿cómo sabían que era digno? ¿Cómo sabemos nosotros que van y tocan a la puerta y nosotros le cerramos la puerta al Evangelio? Si nosotros nos manda, como el Señor nos manda aquí, de 2 en 2, a ir a buscar a la oveja perdida. Todos somos, acuérdenos que todos los que creemos en Cristo somos de su pueblo. No somos judíos porque nacimos, somos judíos por la fe. Bueno, somos de su pueblo por fe. Entonces, ¿cómo saber que aquella familia es digna? Cuando tú abres y tocas una puerta y tú le hablas de las nuevas de salvación, y si ellos se complacen en escucharte, fíjate bien, y te pásate. La mayoría de nosotros estamos en la puerta, no dejamos entrar a nadie.
por temores, por desconfianza, por lo que quieran. Pero nosotros no permitimos que nadie entre a nuestra casa. Sabemos que hay cristianos y hay testigos de Jehová, ya de todos tocando puertas. ¿Cómo es digno de que aquella persona reciba la palabra? Pues el Señor dice que si aquella familia es digna, se va a dar a saber y te va a recibir y te va a suplir lo que necesites. En aquel tiempo hay que ver el contexto, El contexto de aquel tiempo era así. En el contexto de nosotros vemos que es difícil que tú traigas a alguien que viene y pásate y lo sostengas aquí una semana o dos. ¿Sí me entiendes? ¿Me explico? Tenemos que ver el punto que lo que se refiere. El Señor ahí los mandó en aquel tiempo porque se iba a regar el Evangelio. Aquí también, pero aquí la mayoría de gente ya ha sido evangelizada. Casi en muchos lugares ya ha sido evangelizada, de una manera o de otra. Pero todos han escuchado de la salvación. Que no lo crean o si lo crean, depende de cada quien. Entonces nosotros cuando viene un hermano en la fe, que viene y conociendo, como esta mañana vino una persona, ¿verdad, Alberto? Viene una persona, llegó y dice, oiga, ¿me permite orar poquito que yo soy hijo del hermano Miguel o algo así de un rancho, de un pastor? Sí, pasa, todavía no empezamos. Dice, no, nomás quería orar poquito y se arrodilló y estuvo él orando. Ya hoy dijo, bueno, nos vemos, yo voy a estar ahí hasta arriba y además que ando cansado. Y no sé, bueno, explicó aquí un punto de vista. Bueno. Nosotros le decimos, no puedes entrar a orar. Pásale delante. Aún no iniciamos el culto, pero no, hermano, yo quería orar, de acuerdo. ¿Por qué? Porque si él tenía la necesidad, vio que es un lugar donde se habla de la palabra de Dios, y viene y dice, ¿me permiten? Claro. Solo Dios conoce el corazón, solo Dios sabe. Nosotros no tenemos que prohibir nada a nadie, en ese sentido. Claro que si va a venir un delincuente, ¿verdad? Y se mete como que viene a orar y nos asalta a todos, ¿qué es lo que falta? Ya más falta eso, que lleguen a las iglesias y porque asaltos por todos lados hay. Pero el Señor cuida a su pueblo. El Señor sabe cuando suceden las cosas, permite porque hace. De acuerdo. Pues nosotros no tenemos que poner en tela de juicio a nadie. Y si el Señor le puso en su corazón que viniera y oró, bendito sea el Señor. Honra y gloria de Él. Bueno. Entonces cuando alguien viene y recibe la palabra, es bienvenida, dice que es digna de ser recibida, ser escuchada. Entonces nosotros tenemos que ver que en ese sentido la actitud de nosotros debe cambiar nuestra vida. Hay gente que es apologista, cree que defiende la fe que cree. Y si alguien viene aquí y nos toca y me dice, la paz de Cristo sea con usted, amén, bienvenida. Te empieza a explicar. Pero si viene a debatir, se va a saberlo luego inmediatamente. Que te quiere venir a imponer, se va a ver inmediatamente. ¿Qué sucede cuando hagamos estas cosas? No hay que entrar en debate. ¿Qué debemos de hacer? Edificarnos. Yo soy de esta iglesia, yo soy de esta otra, sí. A ver, ¿qué tenemos en común? Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Se acabó. Vamos a hablar de Cristo, a edificarnos. ¿Cómo nos vamos a edificar? Por medio de su palabra. Vamos a leer la palabra, vámonos. Hay temas que nosotros a veces debatimos entre los mismos cristianos. No debe de ser así. Dice que la palabra es para edificarnos, lo leímos hace ratito. Para edificar y llegar en amor, para edificar en amor. ¿El amor qué hace? Y aparte de que edifica, el amor dice que lleva sana multitud de pecados, perdona. Entonces, habla muy clarito que nos edifiquemos en amor. ¿Y por qué les digo esto? Porque va a suceder muy seguido de que nos encontremos con gente, hermanos que son hermanos en Cristo, pero
tienen sus normas y reglas en sus iglesias locales. Y a veces quieren influir sus ideas de cómo administran, cómo son, qué hacen, qué no hacen. Pero eso hay que alejar a un lado, decirle, como dice a Timoteo, tú olvides de todas las palabras vanas, porque eso a nada edifican. Entonces, cortar por lo sano y hablar de Cristo cuando alguien, sea de quien sea, quieres edificarte, si vente, vamos a platicar, vamos a edificarnos. Entonces, hermanos, el Señor cuando habla de que los manda de 2 en 2, que los manda a esos de 2 en 2, la tarea de 2 en 2 es porque se confortan los dos, se ayudan, uno solo. Por eso el Señor nos deja un ejemplo. Cuando quieres evangelizar, dos hermanos. Yo me fijo que los testigos de Jehová van de 2 en 2. Van de 2 en 2. Mujeres y hombres van de 2 en 2. A nosotros, pues yo creo que hace mucho tiempo que no se sale uno a las orillas de esta casa a predicar. Sabemos que aquí en esta colonia es un poco complicado, pero como dice el Señor, ir, si es digna, bueno, si no es digna, el Señor sabe. Aquí en esta colonia se ha tratado de edificar, se ha tratado de evangelizar, pero la gente no escucha, no quiere escuchar, porque aquí es una colonia muy fanática, religiosa en ese sentido, de la iglesia que es, pero bueno. No quiere escuchar de nada de esto. Y aquí hay muchas iglesias de cristianas, Supuestamente están dos. Aquí hay como 5 o 6 aquí en la colonia. Pero predomina la regular. Predomina y no quiere escuchar a gente. Entonces, me dijo el hermano César cuando fui allá, me dijo, hermano, ¿qué clase de gente tiene usted en su iglesia? Le dije, pues puros ancianos. Entonces, háblenle a los ancianos. Busque, predique. Si tiene la oportunidad en el centro, háblele a los ancianos. Los jóvenes no quieren, háblele a los ancianos. Usted tiene que ver qué necesidades tiene su iglesia. ¿No hay niños? No, pues no. ¿Hay jóvenes? No hay jóvenes, puros ancianos. Entonces, dedíquese a los ancianos. A lo mejor el ministerio de ustedes es a personas mayores. Me dijo, ore el Señor, pídale obreros para su mies. ¿Cuál la mies? Hay mucha gente mayor que necesita del Evangelio. Entonces, vamos a organizar con el favor del Señor. Hay que orar. El ejemplo de orar, pedir que Él, dirección del Espíritu Santo, qué hacer para tomar esas decisiones. Yo cuando fui con el hermano César fue edificante, muy edificante con los hermanos. Entonces, esto es lo que estamos predicando el día de hoy acerca de los puntos que el Señor les puso a los 2 en 2. Entonces, el último es la acción de los apóstoles. La acción de los apóstoles dice así que él saliendo, en Lucas dice saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes, ya en acción. Y en Marcos también dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta fue la acción que hicieron después de que el Señor les dijo. El próximo mensaje que sigue viene el mismo contexto, pero enseguida dice que los envía como ovejas. Dice, yo los envío como ovejas en medio de los lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese es el siguiente tema que vamos a hablar la siguiente semana de eso. Por el día de hoy, este fue el mensaje. Por el día de hoy voy a hacer ¿cómo le dijera? Voy a hacer un punto de lo que el Señor hizo como... Dice, Jesús llamó a personas que estaban en diferentes oficios, ¿se acuerdan? Por ejemplo, a pescadores,
activistas políticos, recaudadores de impuestos, llamó a hombres comunes y líderes, ricos y pobres, educados y analfabetos. Fíjense el punto que hay, Hoy muchas personas piensan que solo cierto tipo de personas es digna de seguir a Cristo. Nomás cierto tipo de personas, no los estudiosos, no, que ellos no entienden, no, es a todos. Pero esa no fue la actitud del Maestro. Dios puede usar a cualquiera, por insignificante que parezca. Él usa personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. ¿Quién era Simón el cananista? Simón era un celote. Los celotes dicen que eran un partido político, por eso hablaba de políticos. Que aquí recibió a políticos y a líderes. Este cananeo, Simón, eran los celotes. Dice, ellos luchaban de liberar a Israel del yugo de los romanos. Eran como navillas que había y peleaban contra los romanos. Eran muy corajudos esos, los celotes eran celotes. No de celos, celotes, pues bueno. Así le decían los celotes a ellos, no velotes de comer. Pero Jesús le envió a los discípulos, a los gentiles, a los samaritanos. Un gentil es uno que no es judío, ya habíamos hablado, ¿verdad? Los samaritanos eran una raza que tuvo su origen en el matrimonio entre judíos y gentiles. Por eso no se podían ver los samaritanos con los judíos, porque ellos cuando fueron invadidos por los asirios, se los llevó y se quedaron muchos y se mezclaron. Después de las actividades del Nuevo Testamento, dice que él vino primero a los judíos. Dios había escogido a los judíos para que hablaran de él ante el mundo, y eso es lo que en realidad sucedió. Discípulos y apóstoles judíos predicaban las buenas del reino, resucitando en todo el imperio romano. Y muy pronto los gentiles se añadieron a la iglesia. Así pasó, ¿verdad? La Biblia enseña con claridad que el mensaje de salvación de Dios es para todos, sin importar raza, sexo ni nacionalidad. Jesús enseñó a sus discípulos un principio que debía guiarlos a salir a predicar. De gracia das, de gracia recibiste, de gracia das. ¿Verdad? Hace una pregunta: ¿quién lo ayuda a usted espiritualmente? Vale la pena. ¿Quién nos ayuda espiritualmente? A veces nosotros, como encargados aquí, tenemos que tener una guía espiritual. Sabemos que es el Espíritu Santo, es el que nos guía. Pero a veces sabemos, hermanos maduros, que a veces necesitas consejo. Y recibes el consejo con agrado, no como juicio, sino como consejo. Eso también hace falta. Nos hace falta a veces tener más comunicación y consejo en caso de necesidad. De cuando iban allí, cuando dice que se deberían sacudir el polvo de los pies, cuando los judíos piadosos salían de las ciudades gentiles, con frecuencia se sacudían el polvo de los pies. Es el contexto de la historia, para mostrar su separación de las prácticas gentiles. Ellos iban a un pueblo gentil y ¿qué hacían? Vámonos, se sacudían hasta no quiero nada pueblo no quiero nada de este pueblo. No tengo a qué estar aquí. Si los discípulos se sacudían los pies y polvo del pueblo judío, indicaban que se separaban de los judíos que habían rechazado a su Mesías. Aquellos lo rechazaron, no escucharon, no fueron dignos de escuchar. Entonces, nos sacudían: tú no eres digno de escuchar el evangelio, no quieres recibirlo, ahí nos vemos, sacude tus pies y vámonos, ¿verdad? Eso es lo que hacían en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cómo nos veríamos nosotros en cada casa que no nos reciben y se dice, ahí nos vemos? No, dejar que el Señor obre. Ese es el contexto de antes, pero el de ahora es diferente. En este gesto demostraba a la gente que estaban eligiendo mal las personas que no recibían al Mesías. La oportunidad para escoger a Cristo no se presentaría otra vez, probablemente nomás esa vez.
Y luego pregunta, ¿es usted receptivo a la enseñanza de Dios? ¿Somos nosotros, tenemos ese corazón abierto para recibir la enseñanza? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Estamos dispuestos a recibir la enseñanza de otro, de evangelio, de la palabra, por medio de otra persona? ¿Por qué no? Tenemos que tener ese espíritu de escuchar, discernir, ir a las Escrituras y seguir adelante. Y por último, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo a causa de la maldad de sus moradores. Jesús dijo que el castigo de los que rechazan las noticias de salvación sería mayor que el de aquellas ciudades que fueron destruidas sin haber oído ese mensaje. Entonces, el Señor nos da enseñanza y nos habla del juicio que puede haber para aquellas familias o personas que no recibieron su mensaje. Claro, el que no recibió su mensaje se perdió. Este es el mensaje de hoy, hermanos. Pero falta, ahora voy a poner la conclusión, ya para terminar. La conclusión y la explicación de cada punto. En la conclusión es nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo a seguir y nos enseña cómo hacer las cosas. Él ora, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y les da autoridad para sanar enfermedades y hacer lo necesario para cumplir su mandato. A Él sea la honra, gloria y poder por la eternidad. Esa es la conclusión. De que Él, como hizo Jesucristo, los envió 2 en 2, les pone que oren antes de hacer cualquier elección y les da poder, que prediquen el Evangelio de la salvación y que prediquen el arrepentimiento. Y les da autoridad para que saquen, pero ¿para qué? Para que vean que se manifiesta el reino de los cielos. No es nomás porque les da poder para, nomás no. Ellos predicaban, iban y les llevaban los enfermos. Ustedes ven, nuestro Señor Jesucristo nunca fue en busca de aquella persona para sacarle el demonio. Él pasaba y le llevaban. Dice, cuando pasó por los Gadarenos, le llevaron y ellos no sabían qué traes con nosotros, hijo de Dios, aún no nuestro tiempo. No, entonces, vemos que el Señor vino a lo que vino. Y por eso les digo, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, de no menospreciar a nadie y no ser un incrédulo de lo que el Señor puede hacer con aquella persona. Recordemos la semana pasada, recuerdan que les hablé de que hay mucha gente que se presta para hacer cosas, pues hay de ellos. Hay de ellos. Y hay que ser tranquilos. Como aplicación, y aplicación para nuestra vida actualmente. Las Santas Escrituras nos enseñan que la oración es la base principal en la petición que hagamos a Dios. Orar. Orar a Él antes de tomar cualquier decisión, sea como iglesia o personal, nos dará paz, porque si está en su propósito, Él lo llevará a cabo. Ténganlo por seguro. Si está en su propósito, Él lo va a hacer. Hablamos de la oración. Punto número 2. Cuando Dios nos manda a hacer algo para su honra y gloria, Él nos provee de lo necesario. Por eso cuando un obrero que Él envíe y venga a nuestra congregación, este obrero es digno de su alimento, lo que hablábamos. Eso es como aplicación. Y al cumplir este mandato, Dios es honrado y glorificado. No por otra cosa. La honra y la gloria es de Él cuando nosotros somos obedientes a lo que Él tiene estipulado. No nosotros no nos vamos a gloriar porque es que le dimos de comer. No, nada de eso. La honra y la gloria es del Señor, porque todas las cosas son de Él. Y cuando van, palabra fiel y digna de ser recibidas, 1 Timoteo 1:15. Cuando el Señor nos envía a predicar el Evangelio, y alguna casa, familia, no quiere escuchar el mensaje de salvación, el Señor dice que no es digna de recibirla, que no nos vayamos de ahí. Si no es digno, ¿qué haces? Vete para la otra casa, vete al otro pueblo, vete a la otra ciudad, Si no es digna de recibirla, pues vete al otro lado. No te abrieron la puerta, pues vete a la otra que sigue. No te la abrieron, ve la que sigue. Y si en todo el pueblo no te abrieron la puerta, dice que te sacó de los pies
y te vayas. Esto es lo que dice el Señor en aquel contexto, pero en el de aquí sabemos que ya la mayoría de gente conoce del Evangelio. Que lo crea o no lo crea, depende de cada individuo. Hermanos, pues esto es lo que traje de mensaje el día de hoy. Espero en el Señor que haya sido claro. Que los puntos que tocamos sean sensibles a nuestra vida. Que pongamos en verdad en práctica el mensaje y el consejo que Él nos da. Buenas gracias. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú permitiste que este día, Señor, trajera este mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando y que nos abra ese entendimiento y nos dé esa sabiduría para hablar con la gente, Señor. Porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y todo lo que está en tu voluntad tú lo harás, Padre. Nosotros iremos a ti y tú usarás a quien quieras usar y tú le darás la palabra a quien te la vas a dar. Pero, Señor, te pedimos humildemente que nos des ese entendimiento, nos abras ese entendimiento porque lo necesitamos, Señor. Y también, Señor, te pido por mis hermanos que no vinieron el día de hoy. Tú sabes por qué no vinieron, Señor. Tú sabes y conoces los corazones. Pero, Señor, aquí estamos dispuestos a recibir al que venga, Padre Santo. ¿Por qué? Porque tú lo envías, Señor. Nadie viene por coincidencia. Es porque tú permites que vengan. Y también, Señor, así es, tú permites que no vengan por algún motivo, Señor. Tú sabes el corazón de cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santísimo, que tu Espíritu Santo nos guíe día a día en nuestro caminar en esta tierra. Honra, gloria y poder al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, vamos a continuar con la Santa Cena.